padres y madres y genealogía. O sea, Dios nadie lo creó, Él ha existido desde siempre. Amén. Y entonces el trinitarismo, el señor tertuliano, metió dentro de las cucarachas a alguien y dijo que Jesucristo había sido formado desde el comienzo. Sí, estaba en la mente de su creador desde el comienzo, pero no había sido formado. Amén. Y entonces algunos dicen que no, que estaba formando las cosas y creando las cosas. No, estaba en la mente de su creador. Amén. Démosle un aplauso a Dios. Entonces, Dios no puede morir, ¿cierto? ¿Qué es lo que resucita? ¿Dios o el tabernáculo que Él había construido? Dios. Dale cuidado, Dios no puede morir. ¿Qué es lo que resucita? El tabernáculo de carne que se le llamó hijo, pero que era su imagen invisible. ¿Quién resucita? La Biblia lo dice, Jesucristo. Amén. Pero Dios no puede morir. Amén. Cuidado con predicar eso, que Dios murió y resucitó al tercer día. Él no muere. Amén. Denle ese aplauso a Él. Al tercer día, ¿qué? Resucita. Es más fácil explicar esto que explicar la enredada atrevida, porque no la va a encontrar, hermanos. Yo fui trinitario y estuve engañado hasta que conocí la verdad, porque Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Dígalo conmigo: y la verdad os hará libres. Amén. Los apóstoles entendieron esto. Y como no entienden, ellos entienden que Dios Espíritu, que la imagen de Él era ¿quién? Jesucristo. Amén. Pero por tener esa imagen, ese velo de carne, esa piel de carne, ese cordero, tenía ¿qué? Una humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén, Señor. Tenía una humanidad. Amén. Tenía una naturaleza humana, pero también una naturaleza ¿qué? Si Él era la imagen del Dios invisible, era humano, ¿cierto? Pero a la misma vez que tenía una naturaleza divina. Ahí empiezan a aparecer las llaves por qué Él oraba. ¿Pero por qué Él oraba? Miren que sí estaba la primera persona de la Trinidad, Padre y el Hijo, están orando. Lo humano, el velo de carne, ¿oraba a quién? A lo divino. ¿Será que si Jesús prometió suplir todas nuestras necesidades, si Él prometió suplir toda necesidad, si Él responde todas nuestras oraciones, ¿necesita orar? Díganme ustedes. Pero un día les dijo en la boda de Caná de Galilea: ejemplo os era. Amén. Dale ese aplauso a Él. Ejemplo os era. Alabanza a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Él tenía una naturaleza ¿qué? Humana y divina. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Eso muestra la Biblia. Hechos 2, 22. Mira lo que dice la Biblia. Varones israelitas,
Escuchen lo que acontece. Nos ubicamos todos ahí, Hechos 2:22. Inicia la iglesia primitiva. ¿La iglesia de quién? Del Dios invisible. ¿Quién era ese Dios invisible? Se hizo visible. ¿Quién lo hizo visible? Aquí lo nombro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por quién? Por Dios. Sigan leyendo todos. Ese varón aprobado por Dios, dice acá, entre vosotros son qué? Las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre nosotros, ¿por medio de qué? Ese varón fue qué? Aprobado. O sea, ese tabernáculo fue qué? Usado. El Dios Espíritu, ¿cómo iba a sanar los cielos? Siendo Espíritu. No podía ser, pero se necesitaba allí manifestar su poder. Amén. Y entonces usa a ese velo de carne para darle vista a los ciegos, para poner a caminar a los cojos, a los mancos, a los sordos, para levantar a los muertos, para levantar paralíticos. Entonces es un varón que aprobado. Denle ese aplauso a él. Es un varón aprobado. Dios Espíritu opera como hombre. ¿Cómo así que el Dios que llenó los cielos y la tierra, que dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, operó en la tierra? Eso dice, que era la imagen de qué? Del Dios invisible, que operó ¿cómo? Haciendo milagros, prodigios, señales en medio de su pueblo. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cuánto le dieron alabanza a Dios? Como ese Dios Espíritu que no necesitaba otro Dios, ¿qué fue lo que formó? Un cuerpo. Y opera por medio de él. ¿Amén? Porque necesitaba un cuerpo para operar, para hacer los milagros, para hacer todo eso. ¿Amén? Y entonces hace los milagros, los prodigios. No era lo humano lo que sanaba a los enfermos. Escuchen eso. No era su humanidad la que libertaba a los cautivos. No era su humanidad la que perdonó pecados. Dentro de ese velo de carne, como en el tiempo de Moisés en el tabernáculo, la piel de tejón no era la piel la que sanaba, sino lo que había dentro de la piel. ¿Qué había dentro de la piel? Sacrificio, poder, el poder de Dios. Ya en el tiempo de Jesús no era su piel la que sanaba, era lo que había dentro de él, porque dentro de Jesús habita corporalmente toda la deidad, todo el poder de Dios, todo el poder de él, operando, sanando, transformando, limpiando, perdonando pecados, como hoy lo va a hacer con los que se van a bautizar. Denle aplauso a él. No era la piel, no era su humanidad, era Dios en esa piel, resucitando a quién? A los muertos, dándole vista a los ciegos, y hoy aquí con nosotros, quitándonos ¿qué? Las escamas. Alabanzas a Dios. Pedro enfatiza, porque Pedro es quien escribe esto, lleno del Espíritu Santo. Aclara Pedro, no es claro que el agua. Pedro dice, inaugurando la iglesia. O sea, allí se inauguró ¿quién? La iglesia primitiva. ¿En el nombre de quién bautiza la iglesia primitiva? En el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién bautizaron todos los apóstoles? Según San Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todos bautizaron en ese nombre. ¿Por qué? Porque
del ángulo es ¿quién? Jesucristo. No es lo que decía Tertuliano, es lo que dicen los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Inaugura la iglesia y todos se bautizaron ¿cómo? Hechos 2:38. Todos los que conocieron la verdad se bautizaron en el nombre sobre todo nombre. Hoy van a descender a las aguas dogmas, y esos dogmas van a ser escritos en el libro de la vida. Wilmer y Keila lo van a agregar, y solamente hoy van a ser juzgados. Escuchen esto: de ahí para adelante nunca más van a ser juzgados, porque el único día que lo juzgan a uno es el día que lo bauticen. Todos sus pecados van a ser lanzados al fondo del agua. Algunos creyentes están pensando que cuando Jesús aparezca en las nubes va a venir a juzgarlos. Falso. La iglesia le tiene invocado el nombre de Jesús, no viene a ser juzgado. Nosotros, según la Biblia, seremos raptados y estaremos allá con Él y recibiremos las coronas de justicia, las coronas de gloria, y estaremos gobernando con Él para las bodas del Cordero allá, pero nosotros no vamos a ser juzgados. Claro, hay que vivir en santidad. No te dejes acusar del diablo si has cometido un error, si has cometido un pecado. No, Señor, ya fuiste juzgado el día de tu bautismo. No hay más juicios para ti. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Alabanza, Señor. Tertuliano dijo que el Hijo ya preexistía desde antes de la creación. En la mente de Dios sí, pero no es eso que ya estaban allá los tres gobernando. No, eso es falso. Eso no tiene fundamento bíblico. San Juan 3:16. Entonces no diría lo que dice San Juan 3:16. Para los que le creen a Tertuliano y no a la Biblia, porque el trinitarismo ¿dónde nació? 300 años después del nacimiento de Cristo, y su fundador fue Tertuliano. Y él dice que Jesucristo ya existía, pero San Juan 3:16, vamos a ver lo que dice, porque ¿quién tiene la verdad? La Biblia. San Juan 3:16. Yo creo que se lo saben de memoria mucho, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera murió Salvador. Porque, leámoslo todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cómo lo dio? Tuvo que nacer. O sea, no había nacido, estaba acá. Amén. Pero no lo había formado. Él lo crea como su obra de arte para darle perdón a usted y a mí por nuestros pecados. Amén. Ese cuentico que ya existía, hay que mirar. Amén. Él es Dios, pero la manifestación como hijo no se había ejecutado en la tierra. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Cuando dice unigénito, vamos a ver lo que dice. Uni significa único. Génito significa engendrar. O sea, ¿existía o no existía? Si unigénito significa único, y génito engendrado, no había sido formado. Amén. Por eso cuando usted venga a enredarlo, investigue y muestre por la palabra. La palabra no es para pelear, ni para contender, ni para avergonzar a nadie, pero sí es para instar, para redarguir, para enseñar. La Biblia dice: si ves a tu hermano cometer error, llámalo y dile con amor: mira, hermanito, esto está mal.
familia no dice eso. Amén. Y usted puede generalizar, darle ese aplauso a Dios. O sea, el único engendrado, todo lo engendrado fue por madre. Amén. Él existió como qué? Como el cordero. ¿En la mente de quién? De Dios. Él no resistió como dicen los trinitarios. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. ¿Sí están apuntando estos versículos? Le van a servir de mucho. Apocalipsis 13:8. Estamos desmintiendo lo que dicen que él persistió. Él fue formado. Amén. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, desde el principio del mundo, cuando Dios estaba formando todo, ya en su mente estaba que se necesitaba un Cordero. Amén. Que su máxima creación, los seres humanos, no iba a haber uno sobre la tierra que no practicara pecado. Entonces se necesitaba de qué? Del Cordero. Amén. ¿Hasta ahí están entendiendo? ¿Cuántos están aburridos? Digan la verdad. Alabanza a Dios. Dice, y le adorarán los moradores de la tierra. Entonces muestra que allí estaba ¿dónde? En la mente de Dios. ¿Para qué estaba ese pensamiento así? Para redimir al ser humano. ¿Qué redimir? Para perdonarnos todas nuestras faltas y nuestros pecados. Amén. Hasta ahí. Era un cordero, pero a la misma vez se le iba a llamar como hijo. Amén. A ese pueblo. ¿Cuánto damos la alabanza a Jesús? El Hijo persiste en la mente de Dios. La doctrina trinitaria dice que las tres persisten en el cielo. Y eso es un enredo, y eso es falso. Que las tres personas existen en el cielo, o persisten en el cielo. Y eso es falso. La Biblia muestra que a uno solo. En la mente o en el plan de Dios, de la humanación del hombre, vemos un ejemplo cuando Abraham estaba con su hijo Isaac. ¿Cuántos han leído la historia de Abraham y Isaac? Levanten la mano, los lectores de la Biblia. Está Abraham, le dice a su hijo que se lleve ¿qué? Una maderita en las costillas, que se vaya para el monte. Y Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿cierto? Y él se va. Cuando llegan allá, el niño llevaba ¿qué? La madera. Acá. Todo el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que de lo que iba a venir. Abraham le dice a Isaac que vayan, lleva la madera. Cuando llegan allá, Abraham le hace caso a Dios y toma el cuchillo y va a matar ¿a quién? A su hijo. Cuando lo va a matar, Dios le dice que no. Todo esto era prototipo de lo que iba a suceder. Amén. ¿Qué iba a suceder? Después de muchos años, llevan también, se cumple lo que le dijo Abraham a aquel niño: papá, pero no el cordero. Y él le responde: Dios proveerá. Esas palabras de Abraham fueron proféticas, no como la profecía de hoy en día que le hablan a usted la pata de la oreja y le dicen: tu marido te está botando cuernos, esto y lo otro, cantidad de cosas. El chance es eso es falso.
Eso es profecía. Pasan de mí muchos años y Dios proveyó. ¿Qué proveyó? Lo que preguntaba el muchacho. Cordero. ¿Quién era el cordero? Así como el muchacho llevaba la madera acá, Jesucristo llevaba la madera a cuestas y él iba caminando pensando en los pecados de mis hijos y en los pecados de todos ustedes, porque Él es el cordero que quita los pecados de este mundo. Él es la causa de Él. Señor, tú eres el cordero, tú eres el único que está sentado en el trono, el único que juzga, el único que nos da salvación. La sombra de lo que iba a venir. Ese momento tan difícil se cumple después de muchos años y el cordero lleva aquí a cuestas la madera. Dios es uno y nadie puede pelear contra eso. Nadie por la Biblia, con argumentos humanos, sí lo pueden hacer. Y hablan y dicen, pero por la Biblia nadie me lo puede comprobar. Eso es lo lindo de tener la verdad. Cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese aplauso sea para Él. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Isaac era, como decimos que el Génesis es la sombra de qué, o el Antiguo Testamento es la sombra de qué, del Nuevo Testamento. Isaac era qué, prototipo de quién, de Jesucristo. Amén. ¿Quién era Isaac? El primogénito. ¿Quién era Jesús? El primogénito. ¿Qué llevó Isaac para el sacrificio? La madera. ¿Qué llevaba Jesús para el sacrificio? Si ven que la Biblia no es loca, locos somos los que no queremos entenderla. Pero la Biblia es tan perfecta, pero no la entendemos a veces porque nos falta matando más años. ¿A cuántos Dios les está dando en esta noche? Démosle ese aplauso a eso. Alabanza de Dios. Jesús tomó un madero para el sacrificio, pero pasa algo allá en el momento de Abraham y Isaac. Él mira, cuando dice Dios proveerá un momentico y lo va a matar, aparece ¿qué? Los que leyeron la Biblia de la historia de Abraham y Isaac, ¿qué aparece? Un cordero. Pero ¿qué pasa con ese cordero? ¿Está enredado con qué? Con zarza, con puyas. Todo es prototipo, porque el cordero que quita el pecado de este mundo estaba ya enredado, lacerado con sus pecados y con los míos. Por eso debemos ser agradecidos con Él y no tomar en vano las cosas de Dios, porque Él no le importó hacer lo que fuera por amor a usted y por amor a mí. Dígale gracias, Señor. Denle un aplauso. Dígale, Señor, gracias. Aleluya. En medio de los espinos, de los pecados suyos y míos, Él lo hacía por amor. Alabanza a Dios. Un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Como un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación, pero ¿dónde? En la mente del Creador. Amén. Pero ese cordero se manifestó ¿cuándo? Hoy. ¿Para quitar qué? Las escamas de nuestros ojos. Veamos lo que dice. Veámoslo todos.
como de un ¿qué? Cordero, sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifiesto en los postreros ¿qué? ¿Cuáles son los postreros tiempos? Estos. ¿Para qué? Para que se caigan esas escamas, hermanos. No vamos a encontrar salvación fuera del Cordero. Dice que Él es el que quita ¿qué? El pecado. No busquen la salvación en otra parte. Alabanzas a Dios. No como dicen los ¿cómo se llama el señor ese? Se me olvida el nombre. Los tertulianos. Yo sé que aquí hay varios con la enseñanza de tertuliano acá, pero hoy el Señor está quitando eso. ¿Cuántos dicen amén? Ponle un aplauso a Dios por eso. Dios nos va a quitar. No como dicen los tertulianos. Nosotros creemos en qué? Nosotros creemos en la manifestación de Dios como Padre, pero manifestación como Hijo, como Espíritu Santo, como el libertador, amén. Ayúdenme ustedes, ¿qué manifestaciones tiene Dios? Repitan. Ustedes, piedra angular, ¿cómo qué más? Oh, no. Como la alfa, como la omega, ¿cómo qué más? Como el principio y el fin, ¿cómo qué más? Como el primero y el último, ¿cómo qué más se viene? Como el gran yo soy, ¿cómo qué más? Como el todopoderoso, ¿cómo qué más? Como Emmanuel y muchos títulos, pero su nombre es, díganlo conmigo, Jesús. Alabanzas a Dios. Sabemos que tenemos un Dios y su nombre es ¿qué? Jesús. Génesis 3 versículo 5 es cuando hay el conflicto entre quién, la serpiente y el hombre, ¿no? Si es 3:5 o 3:15, ayúdenme los bíblicos. 3:15. Miren lo que pasa aquí. El conflicto más conocido que ha habido, habrá y seguirá habiendo. Ayúdenme, hermano Esteban y Eleno. Todos. Y pondré enemistad. ¿Entre quién? Entre ti y la mujer. Entre tus simientes. Léanlo todos. Miren lo que pasa aquí. Génesis 3:15 muestra la primera vez que Dios habla de ese plan del Cordero. ¿Amén? ¿Sí están entendiendo? La primera vez que se habla de ese plan que tenía Dios, ¿a dónde? En su mente. Pondré enemistad. ¿Entre quiénes? Y le habla ¿a quién? A Satanás mismo de ese plan. ¿A quién le habla allí? A Satanás mismo. Proféticamente le dice: voy a enviar un cordero. Eso le estaba diciendo. Amén. Un conflicto entre quién? Entre la simiente de la mujer y quién? La serpiente. Y entonces se cumple esa profecía. El diablo tiene a quién? Al cordero. Lo crucifican, lo sepultan. Amén. Pero resucita al tercer día y le pisa la cabeza y lo entrega al vecino, porque se cumple esta profecía. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Eso es lo que pasa. Porque se cumple lo que Dios dice. Alabanzas a Dios. El diablo viene a Jesús en el carcañal y resucita y lo vence y le da la cabeza. Pero se necesitaba
del Cordero. Amén. El diablo hiere, pero Dios lo destruye. Sabemos que el mismo Padre es el Espíritu Santo. Amén. San Lucas 24, 39. San Lucas 24, 39. Ya vamos a terminar. Estamos en una escuela dominical. Ojalá, hermano, aprovechen y estudien. No les creen. En Lucas 24, 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy al Padre. Síganlo ahí ustedes. El Padre no tiene cuerpo ni tiene manos, ¿cierto? Es espíritu. ¿Sí o no? Él es un espíritu. No tiene sangre ni tiene ¿qué? Huesos. Pero miren lo que le dice acá: mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy al Padre y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Denle un aplauso ahí, por eso es hermoso, ¿no? Alabanza a Dios. Dios se provee de un cuerpo. Amén. Hebreos 9:22. Debía haber un derramamiento de sangre, pero se necesitaba ¿qué? El Cordero. Y provee un cuerpo que pudiera ofrecer ¿qué? Sangre, que borrara los pecados de la humanidad. Amén. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre se hace ¿qué? No se hace remisión. Si no había sangre, no había ¿qué? Perdón de pecados, que significa remisión. Se necesitaba el Cordero. A mí venía a ver el derramamiento de la sangre. Primera de Pedro 1:18. Pero se necesitaba de una sangre ¿qué? Cualquiera. Una sangre pura, limpia y sin mancha. Una sangre que solamente podía provenir del que hace todo lo perfecto, todo lo afable, todo lo enorme. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata,